Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la expropiación como proceso judicial. Como introducción tenemos que la expropiación constituye uno de los mecanismos más delicados del ordenamiento jurídico, en tanto que limita como un derecho fundamental como es la propiedad privada. Su estudio exige comprender los fundamentos constitucionales que la legitiman, así como el desarrollo normativo y doctrinal que la enmarca en el contexto peruano, donde el proceso judicial cumple una función esencial de garantía frente a posibles excesos estatales. Tenemos como marco teórico que en el Perú la expropiación es una limitación constitucionalmente que ha sido habilitada al derecho de propiedad. Esto se estipula en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que dispone: a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada. Esta cláusula sintetiza tres grandes garantías, que una de ellas es reserva de ley, finalidad legítima, que tenemos la seguridad nacional o necesidad pública, y por último la indemnización previa y justificada. Además de ello, tenemos que este régimen está vigente en el decreto legislativo 1192 del 2015, que sustituyó al esquema previo que derogó la ley 30025 y la 27117, con excepciones. Este decreto fija el objeto del sistema, los sujetos, que son el activo y el pasivo, las etapas, que son la negociación, tasación, pago, toma de posesión, y los principios del procedimiento, que es la armonización de intereses y celeridad y transparencia. En términos dogmáticos, la expropiación no es solo una compraventa, sino que es una transferencia coactiva que requiere justificación pública y compensación, como sintetiza Suela, que la expropiación moviliza de manera simultánea el poder estatal y la propiedad privada. Tenemos que como capítulo 1, fundamentos constitucionales y normativos de la expropiación en el Perú. Este régimen de expropiación en el Perú constituye uno de los límites más significativos al derecho de propiedad. Refleja la tensión entre la protección de los derechos fundamentales y la necesidad del Estado de intervenir por motivos de interés general. La Constitución Política está estipulada en el artículo 70 que reconoce la propiedad como inviolable y además que garantiza por el Estado. Pero también establece que esta puede ser objeto de expropiación exclusivamente por causa de necesidad pública o seguridad nacional, siempre que se otorgue una indemnización justipreciada y previa. Este precepto constitucional constituye la piedra angular del sistema, que al mismo tiempo delimita las competencias estatales para intervenir sobre bienes privados. En el capítulo 2 de nuestro ensayo hablamos sobre las bases legales y doctrina especializada de la expropiación. Iniciando de manera muy rápida, recordemos que la regulación normativa y el desarrollo doctrinario nos permiten entender tanto los límites como las garantías de este mecanismo. Por ello vamos a empezar con la ley 27117 y sus alcances. En esta ley nos habla no solamente de la expropiación, sino también de los requisitos que son necesarios para que ésta se establezca de manera correcta. Y es que primero sea por una causa de necesidad pública o de seguridad nacional. También de que lo declare expresamente la ley y que después de esta existe un previo pago justipreciado. También tenemos otro marco normativo, que es el decreto legislativo 1192, donde nos habla de la modernización de este procedimiento. En simples palabras nos dice que esta norma introdujo un sistema más ágil para la ejecución de proyectos de inversión pública y también privada, especialmente para la infraestructura de transporte y también de energía. Por otro lado, la doctrina nos dice que se entiende por expropiación como un límite interno del derecho de propiedad, en la medida que este derecho está abierto a necesidades sociales. Y aquí entra un concepto muy clave, que es el justiprecio, que solamente no es considerado la indemnización justipreciada, sino de que también es utilizado como un mecanismo de restitución que busca evitar el empobrecimiento del expropiado. Teniendo ya en cuenta todo el contexto del marco normativo que está siendo regulado para esta figura, tenemos nuestro punto clave y en el que realmente nos queremos interpretar con nuestro ensayo. Y es el capítulo 3, donde hablamos expresamente de la tensión que existe entre el derecho de propiedad y la figura de la expropiación. El derecho de propiedad es un pilar del ordenamiento jurídico y es protegido por la Constitución y diferentes tratados internacionales. Es por eso que la
Constitución del 93 nos señala que es de carácter inviolable, a menos de que tratase de algún caso de necesidad pública o de seguridad nacional. ¿Y qué requisitos se parecen a estos? La figura de la expropiación. La propiedad privada no solamente tiene una función individual, sino también social. Es por ello que esta figura del derecho de propiedad cumple con la doble dimensión, tanto de garantía de libertad económica como también un instrumento para el desarrollo social. Aquí es donde nos preguntamos por qué diferentes autores, doctrina y jurisprudencia se preguntan el por qué la expropiación es un límite para el derecho de propiedad. Y alguna respuesta podría ser de que no niega realmente la propiedad privada, sino que trata de subordinarlo a la necesidad pública, y de esta manera no prevalecer un interés particular, sino prevalecer el interés público. Es por eso que tiene algo muy importante, que son los requisitos a cumplir. Y para tener mayor seguridad jurídica, son llevadas bajo un proceso judicial. Esta vía garantiza que la intervención del Estado no vulnere los derechos del expropiado, y de esta forma, a contribución y como contraprestación, reciban un justiprecio. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es necesario conocer si es que es aplicado o no en la práctica. Es por ello que tenemos una jurisprudencia que es el expediente 04769-2017 Lambayeque, en donde de manera general nos dice que ocurrió una expropiación por parte del Estado de 390.62 hectáreas del predio San Pedro en Lambayeque, con fines de una reforma agraria. Lo que pasó es que los demandantes alegaron de que no se realizó por una ley expresa, sino nada más por un decreto estipulado. También nos dice de que no hubo exactamente un justiprecio esencial, sino nada más que recibieron a cambio unos bonos que en realidad nunca fueron pagados. Además, en esa sentencia se dijo que hubo una afectación de 155 hectáreas, porque el TC desestimó este extremo al no otorgar la titularidad a este sector. Es por ello que finalmente el fallo fue a favor de ellos y el Tribunal Constitucional declaró nulo el decreto que fue aplicado en ese momento y todos los actos derivados de este. Asimismo, estableció que la expropiación era de validez legal y legítima por no respetar debidamente los puntos constitucionales. Lo que nos muestra este caso es que es muy necesario e importante aplicar los requisitos esenciales a este punto. Como sabemos, es que se cumpla la legalidad, la utilidad pública y una justa indemnización, o también llamado el justiprecio. Esta sentencia evidencia que cuando el Estado no aporta o no se guía fielmente a estos requisitos, la medida deja de ser un límite de manera constitucional válido y se convierte en una vulneración al derecho de propiedad. Y es así que nos damos cuenta que si la expropiación es aplicada de manera correcta, legítima, puede otorgar un bien a la comunidad y al público en general. Pero si es que no es aplicada siguiendo los requisitos establecidos, solamente se convertiría en un acto de arbitrariedad por parte del Estado. Gracias.